Buenos días, estimado ingeniero González. A continuación le presentamos la tarea número 3. Agenda. Punto 1, objetivos. Punto 2, desarrollo. Punto 3, conclusiones. Punto 4, referencias bibliográficas. Buen día, mi nombre es Walter Fernández y vamos a hablar de los objetivos de la exposición, pues es comprender la importancia de la protección personal y colectiva ante agentes biológicos y tóxicos, conocer los diferentes tipos de equipo de protección personal y colectiva disponibles en la actualidad, conocer sobre los procedimientos seguros para el manejo y la disposición de materiales contaminados bioinfecciosos y tóxicos, entender cómo evaluar la exposición a sustancias tóxicas o bioinfecciosas e identificar las rutas de exposición, conocer los métodos para cuantificar la exposición y las medidas de control para minimizar los riesgos. Bueno, tipo de equipo de protección personal y colectivo ante agentes biológicos. Vamos a ver un poquito referente a ello, ¿verdad? El cual, pues, como podemos ver acá en nuestra presentación. Equipo personal de agentes biológicos, ¿verdad? Se basa en varios equipos, ¿verdad? En este caso tenemos la bata de algodón, los suecos plásticos, ¿verdad? Y así sucesivamente cada uno, ¿verdad? Vamos a ver en detalle más adelante. Tenemos la parte de agente visual. Esta dice que cuando estamos trabajando por medio de sustancias irritantes o nocivas, esa tiene que ser de policarbonato, ¿verdad? La parte de lo de las gafas, ¿verdad? Y son monogafas, tienen que tener protección lateral. También cuando estamos trabajando con un tipo de estamos expuestos al polvo. Es necesario utilizar guantes de gaucho natural para que partículas queden en las uñas, produzcan intoxicación. Eso al momento, pues sabemos que estamos trabajando en diferentes partes donde hay agentes biológicos. Tenemos las sustancias derivadas del petróleo, que en su mayoría son denominadas solventes y presentan líquido inflamable. Se deben utilizar guantes de nitrilo. Aquí lo podemos ver a la imagen, la parte izquierda, y también tenemos la parte donde que se trabaja con sustancias corrosivas. Aquí pues se deben utilizar guantes de gaucho, de butilo, y cuando estamos también manipulando, ¿verdad? Un lugar que tenga sustancia cilíndrica, ¿verdad? Debemos utilizar este tipo de guantes de protección mecánico y que permitan defenderse de las sustancias que estamos al final manipulando, ¿verdad? Y tenemos también cuando vamos a manipular otro tipo de agente biológico, tenemos la protección de respiratoria, hay equipos que son libres de mantenimiento, siendo las mascarillas desechables, ¿verdad? Y mascarillas con filtro. Pueden tener entre 95 y 100% de eficiencia, una resistencia N no resistente a los aceites y R resistencia a los aceites, ¿verdad? Y P a prueba de aceites. Contiene filtro para gases, ácidos, humo, metálicos, fibra, entre otros. Sabemos que en todo momento pues tenemos que prevenir cualquier tipo de riesgo contaminante, pero en todo caso pues en la vía respiratoria. Y también tenemos la parte de equipo de protección colectiva. Se dice que se entiende que este equipo de seguridad cuyo objetivo es la protección similar a varios trabajadores que se exponen a un determinado riesgo en general. Pues en ello vamos a hablar también un poco referente al uso, ¿verdad? Tenemos los guantes, dice que es de uso general impermeable, muestras biológicas, sangre, cuando estamos manipulando, ¿verdad? Diferentes lugares y diferentes riesgos, ¿verdad? Que puedan tener a las personas. ¿Verdad? Aquí podemos ver lo de las gafas, ¿verdad? Cuando estamos manipulando ciertos líquidos, lo de las mascarillas, la utilización de batas y delantales mandiles impermeables, pues también son diferentes tipos de circunstancias especiales y no dejando así pues el calzado o polaina, ¿verdad? Que es la protección frente a salpicaduras de sangre o líquidos biológicos que puedan tener, ¿verdad? En este caso. Manejo y disposición final de insumos contaminados por agentes biológicos.
Esto lo encontramos contenido dentro del Acuerdo Gubernativo 509-2001, que es el Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos Hospitalarios y que tiene como principal objetivo dar un adecuado manejo a los desechos desde la recolección hasta la disposición final de todos los desechos provenientes de hospitales, centros médicos e incluso centros veterinarios del sector público como del sector privado de nuestro país. El artículo 14 del Acuerdo Gubernativo 509-2001 nos habla sobre la preparación de los desechos sólidos y la clasificación de los mismos. Nos habla de los desechos punzocortantes, que en estos se incluyen bisturís, tijeras, agujas y otros de preparación médica. Estos serán depositados dentro de contenedores plásticos y cerrados herméticamente para su disposición final. También nos habla acerca de torundas, material que se haya utilizado y que esté impregnado de sangre fresca. Estos serán depositados dentro de bolsas rojas con el símbolo de desechos bioinfecciosos para su disposición final. Aquellas piezas patológicas que no se encuentran en formol como placentas y otros deben ser depositados en bolsas amarillas con la lectura de residuos peligrosos sólidos biológicos infecciosos para poder ser trasladados. Y por último, todos los contenedores de vidrio, descartables y de plástico deberán ser colocados en cajas de cartón o de parafina para su disposición final. Por último, en el artículo 27 nos habla de la disposición final de los desechos bioinfecciosos y estos deberán ser trasladados desde su lugar de origen, entiéndase centros asistenciales, hospitales o clínicas, por medio de un transporte de recolección. Este transporte de recolección debe estar previamente autorizado por el Departamento de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud Pública y es el encargado de llevar los desechos hasta su destino final, donde serán incinerados o inhumados. Walter Castellanos y hablaremos sobre la evaluación de la exposición a sustancias tóxicas. La toxicología es la ciencia que estudia los efectos adversos de sustancias químicas en el organismo vivo. La evaluación toxicológica es, por tanto, ver la manera que una sustancia química ingresa al cuerpo, qué sucede o cómo reacciona dicha sustancia después de haber ingresado y qué efectos se relacionan con la sustancia. Por ejemplo, una persona que hace limpieza de sanitarios o losas con ácido clorhídrico o ácido muriático, como se le conoce, puede tener un accidente y puede salpicarse y caerle en las manos o en la piel la sustancia. Puede ingerirla o la puede inhalar. Por lo tanto, hay 3 formas de que la sustancia puede ingresar al cuerpo. Para saber qué es lo que está sucediendo, se debe llevar a la persona a un análisis químico-biológico en un laboratorio y enviar sus resultados a un médico para que haga el análisis correspondiente y determine qué se debe hacer con el paciente para que la sustancia no le afecte de manera permanente. Buen día, Jimmy Morales. La clasificación de los tóxicos por la higiene industrial. Podemos clasificarlos en 6 grandes grupos: naturaleza química, que pueden ser orgánicos e inorgánicos, como por ejemplo el benceno o el plomo y el mercurio. Por su estado físico, que pueden ser gases, vapores y aerosoles, por ejemplo el monóxido de carbono, algún vapor de algún tipo de combustible o algún tipo de polvo o alguna niebla. Por ruta de exposición, que puede ser inhalación, ingestión, absorción o inyección, que vayan directamente al organismo, ya sea a través de alguna ingesta o el sistema respiratorio. Por su toxicidad, que puede ser aguda y crónica. La toxicidad aguda la podemos encontrar tras una exposición breve y altas concentraciones, y la crónica por exposiciones prolongadas y bajas concentraciones. Por el efecto biológico, que pueden ser irritantes que causan inflamación, asfixiantes, neurotóxicos, hepatotóxicos, carcinógenos, mutágenos y teratógenos. Por ejemplo, el plomo, el mercurio, el tetracloruro de carbono, el benceno y el asbesto. Y por la reactividad y compatibilidad, que reaccionen violentamente con otras sustancias y oportunamente conocer las interacciones para prevenir reacciones peligrosas. Las rutas de exposición: en primer lugar tenemos la ruta cutánea, la vía más común. La tasa de absorción está determinada por la epidermis, que es la capa más externa de la piel. Un ejemplo de este es el derrame de alguna sustancia tóxica sobre la piel sin un equipo de protección personal adecuado. En segundo lugar tenemos la inhalatoria.
Es el medio más fácil y rápido. En este las sustancias se absorben fácilmente, ya que el epitelio del sistema respiratorio es ineficaz para evitar la absorción. Un ejemplo de este puede ser los aerosoles que producen los plaguicidas. En tercer lugar tenemos la ruta oral. Por lo general esta es accidental o inadvertida. Influyen varios factores como es el pH. En el estómago se van a absorber mejor lo que son los ácidos débiles y en el intestino se absorben mejor lo que son las bases débiles. Un ejemplo de este puede ser el almacenamiento de sustancias tóxicas en botellas de agua, que puede llevar a una ingesta accidental. Y por último podemos mencionar la parenteral, que incluye todo lo que son las inyecciones intravenosas, intramusculares, intraperitoneales y subcutáneas. Como gestores de la seguridad industrial tenemos que tener en cuenta que existen factores de riesgo que pueden detectarse a través de la medición o cuantificación de este agente. Recordemos que existen agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos que pueden afectar la salud del empleado, por lo que nosotros como gestores tenemos que emplear técnicas de medición o cuantificación del factor de riesgo. Una de ellas es verificar cuánto tiempo permanece el empleado expuesto a este factor, y como una medida preventiva es la rotación de personal para lograr que no esté expuesto tanto tiempo hacia el agente. Esto lo podemos nosotros ejemplificar, por ejemplo, con los técnicos radiólogos que pues ellos hacen turnos o rotan constantemente cierta cantidad de tiempo para no permanecer mucho tiempo en el área, teniendo en cuenta que su agente físico de riesgo sería la radiación. Otras medidas es la evaluación del personal a través de exámenes de sangre, heces, orina, para detectar si ya hay algún agente químico o agente biológico, por ejemplo, para aquellos que trabajan en hospitales, que pueda afectar la salud del empleado. Otra medida de protección que tenemos que tener en cuenta y emplear dentro de las empresas es el uso de equipo de protección personal. Como lo dice nuestra normativa OSHA, en la mayoría de los casos, pues siempre todo empleado que trabaje dentro de una empresa tiene que usar medidas de protección personal. Entre ellas podemos mencionar los guantes, overoles, mascarillas, que son importantes para evitar el contacto con el agente tóxico y disminuir su impacto en la salud del empleado. Como conclusión, pues es crucial priorizar la seguridad y protección en entornos donde se manipulan agentes biológicos y sustancias tóxicas. La utilización adecuada de equipos de protección personal y colectiva es fundamental para prevenir la exposición y minimizar los riesgos para la salud. La capacitación en procedimientos seguros de manejo y disposición de materiales contaminados es esencial para garantizar un ambiente de trabajo seguro. La evaluación continua de la exposición y la implementación de medidas de control son la clave para mantener un entorno laboral saludable y seguro.